El Señor Jesús, que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, en esta ocasión compartimos la reflexión del Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículos del 1 al 6, que corresponde al segundo domingo de Adviento del ciclo C. En el año 15 del reinado de César Tiberio, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Filipo tetrarca de las regiones de Iturea y Traconítide, y Lisanias tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías. Entonces comenzó a recorrer toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las predicciones del profeta Isaías. Ha resonado una voz en el desierto: preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos. Todo valle será rellenado, toda montaña y colina rebajada. Lo tortuoso se hará derecho, los caminos ásperos serán allanados, y todos los hombres verán la salvación de Dios. Palabra del Señor. Es interesante cómo inicia este tercer capítulo de Lucas, situándonos en la historia humana. Según lo que los estudiosos dicen, nos encontramos con mucha certeza en el año 27 de nuestra era. Y nos sitúa a través de las figuras de Pilato, de Herodes, de Filipo, etcétera, de estos dos sumos sacerdotes por el lado religioso, Anás y Caifás. En apariencia todos son hombres poderosos, pero realmente son hombres débiles. Son hombres a través de los cuales Dios no puede anunciar la llegada de su Hijo. Dios escoge al hombre más fuerte de la época, y el hombre más fuerte de la época es Juan el Bautista, el que en apariencia era el más débil, hijo de Zacarías, un anciano de las montañas, es el hombre más fuerte. Pilato, históricamente lo sabemos, era un títere de Roma, nunca fue un líder nato, no fue capaz de defender la verdad, etc. Nos encontramos con Herodes y con su hermano Filipo, que la relación entre esos dos hermanos deja tanto que decir. Y pues encontramos también que son usurpadores del reino y que por lo tanto tendrán tanto miedo de ser derrocados. Nos lo encontraremos cuando lo celebramos este 28 de diciembre. Y nos encontramos con que hay dos sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Esto también nos habla de una debilidad religiosa. ¿Por qué? Porque ya no nos encontramos con un sumo sacerdote que hereda ese poder a su hijo y que lo prepara para eso. Nos encontramos con una cuestión política extraña a nivel religioso, pero nos encontramos con la figura de Juan el Bautista, un Dios que toca la historia de la humanidad y que nos sitúa geográficamente y cronológicamente en un punto muy concreto, en un punto de la historia donde había tanto pecado y tanta debilidad, en un punto de la historia de Israel donde eran dominados, donde religiosamente estaban estas figuras que dejaban tanto que decir, al punto de que muchos, como Juan el Bautista, se irán al desierto. Pero Dios toca esa historia de la humanidad, y cuando Dios decide tocar esa historia de la humanidad, convierte el cronos en kairos, convierte el tiempo y la historia humana en historia de la salvación.
Y entonces ya no hay marcha atrás. Dios elige a Juan el Bautista y lo elige en el desierto, con toda la carga simbólica que tiene el desierto, tanto para el Antiguo Testamento como para el Nuevo Testamento. Juan el Bautista está en el desierto y desde ahí presta su voz a aquel que es la palabra. Juan no es la palabra, Juan es la voz que clama en el desierto. Y esto será interesante. ¿Cuántas veces quienes prestamos nuestra voz a la palabra no entendemos que Él es la palabra y nosotros somos un simple instrumento que estamos llamados a compartirlo? Tú y yo, y si no lo haces, bueno, el llamado está ahí, ¿verdad? A asemejarnos a Juan y a ser también nosotros voces en el desierto. Juan, entonces, en toda la región del Jordán, predica: preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos. Estos dos imperativos, preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos. ¿Cuáles son los caminos que tú tienes que preparar? ¿Cuáles son los senderos que tú tienes que rectificar? ¿Cuáles son los senderos en los que tú ya no estás siendo recto? Jesús viene en esta doble cara de la moneda del Adviento, que nos prepara para celebrar el nacimiento de Jesús y que nos prepara para el encuentro definitivo con Él. ¿Cuáles son los caminos que hay que preparar? Un Jesús que viene, ¿cómo te encontraría en este momento? ¿Cuáles son las cosas que tú tienes que mejorar en este Adviento? ¿Cuáles son los vicios que a este punto de tu vida es necesario que dejes? Es necesario que seas valiente y dejes. ¿Cuáles son esos pecados de omisión que hay que rellenar, que hay que dejar de cometer? ¿Cuál es el llamado que Dios te está haciendo en este punto de tu vida? Preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos. Juan se va al desierto y aquellos que van a recibir ese bautismo de penitencia y conversión no se quedan con él en el desierto. Aquellos que van a recibir ese bautismo regresan a la ciudad. Jesús nos está invitando a convertirnos y a regresar al medio en el que Él nos está llamando, en el que Él por su providencia nos tiene. Porque es en ese medio donde Dios te necesita. Porque es en ese medio donde Dios necesita que tú seas voz, que pronuncies su palabra. El desierto es el lugar que en el Antiguo Testamento implica para el pueblo de Israel un lugar de crecimiento, un lugar en el que se convierte en pueblo, un lugar en el que descubren cuál es la forma en la que tienen que servir al Señor, un lugar en el que ven el poder de Dios, un lugar en el que ven que la misericordia y el poder de Dios son más grandes que sus pecados y que sus errores. Un Dios que se muestra providente y que continuamente se muestra fiel. Ese es el Dios que el pueblo de Israel experimentó en el desierto, y ese es el Dios que tú estás llamado a experimentar en este Adviento. Jesús continuamente se va al desierto para escapar de la muchedumbre, para poder orar, para poder encontrarse con Dios, para poder tener un encuentro mucho más personal con sus discípulos. Pero ese Jesús va al desierto y vuelve del desierto. Ese Jesús te está invitando a ti en este momento a ir al desierto con Él y volver del desierto para el encuentro con el hermano.
que toda colina, todo valle será rellenado, toda montaña y colina rebajada. Lo tortuoso será derecho, los caminos ásperos serán allanados, y mira qué preciosidad. Todos los hombres verán la salvación de Dios. ¿Qué tan preparados están tus ojos para ver la salvación de Dios? ¿Cuánta necesidad tienen esos ojos tuyos de volver a contemplar la salvación de Dios que un buen cristiano experimenta día a día? Que el Señor te bendiga y que al encender la segunda vela de la corona de Adviento te encuentre con la disposición de preparar el camino del Señor y de rectificar aquello que ha dejado de ser recto. Que el Señor te bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.